Hola, un saludo a todos, bienvenidos a mi canal Matemáticas con el profe Sebas. Hoy vamos a desarrollar esta clase oficial relacionada con la división con decimales. Para esta clase voy a separar por casos los casos que se pueden presentar cuando uno va a hacer una división y tiene como cociente un número decimal o cuando dividimos con un número decimal y un número natural. Entonces vamos a hacer o vamos a abordar el estudio de la división con decimales teniendo en cuenta varios casos. Estos casos se pueden presentar varias situaciones cuando usted va a hacer una división. Uno lo de dividir primero es el caso uno, que usted divide un número natural con otro número natural y como cociente te dé un número decimal. Entonces vamos a identificar esto acá. Entonces tenemos 43.283, mire que no tiene ninguna coma decimal. Dividido 7 tampoco tiene no es un número decimal, es un número natural con otro natural. Igual el B, 742.123 dividido 14, mire que los dos son naturales. 3 dividido 9, los dos son naturales y 23 dividido 83. O sea que para este caso en especial nos vamos a encontrar que vamos a hacer la división de dos números naturales y posiblemente nos vaya a dar como cociente un número decimal. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con este. 43.283. 43.283 dividido 7. A ver, ¿cuál es la observación inicial? Usted tiene que saber inicialmente dividir por una cifra. Profe, ¿por qué forma lo hago? ¿Qué estrategia? Pues estrategias hay muchas. Usted escoge la que usted desee. En los videos que yo he realizado ya enseñé a dividir por una cifra restando y por dos cifras también restando, que es el método más fácil. Yo inclusive acá en este proceso que voy a explicar lo voy a hacer restando. Si usted no sabe, va al video, aprendes a dividir por una cifra normal cuando da cociente cero. Cociente cero no, cuando da residuo cero, cuando sobra algo, ya aprendí a dividir por una cifra y vienes y empiezas a trabajar, a abordar esta división ya con una cifra porque vamos a trabajar ya con decimales. Listo, entonces por si no sabes dividir por una cifra. Entonces vamos a comenzar. El 7 no cabe en el primer dígito, en el 4. Entonces en estos casos, para estos casos, se va a coger dos cifras. Entonces miramos, de la tabla del 7 que es 43. Entonces mire que el proceso de la división que vamos a comenzar es el normal. Ahí todavía no hemos trabajado con decimales ni hemos hecho nada. 7 por 6, 42. El que más se aproxima es 7 por 6. 7 por 6, 42. Yo voy a hacerlo en el proceso restando, recuerden, hay muchos procesos. Yo lo voy a hacer restando. 7 por 6, 42. Coloco el 42 y hago la respectiva resta. A 3 le quito 2, me queda 1. A 4 le quito 4, me queda 0. Listo. Bajo el 2. De la tabla del 7 que me dé 12. ¿Cuál el 1? Que si coloco el 12 me va a pasar, va a dar 14. 7 por 1, 7. Coloco el 7 y hago la resta. A 2 le quito 7, no se puede. Entonces, cogemos un grupo acá de 10, este queda en 0. Mire que ya el proceso de la resta tiene que estar ya, ese proceso ya lo tiene que trabajar bien acá. A 12 le quito 7, entonces en este caso, yo ya les dije, para saber cuánto hay de 7 a 12, cuente con los dedos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Si usted lo sabe hacer mental, muy bien también. Bajo el 8. Seguimos de la tabla del 7 que me dé 58. ¿Cuál? Vamos practicando, vamos quemando neuronas ahí. No espere que yo haga todo acá. 7 por qué? 7 por 7. 7 por 7, 49. 7 por 8, ¿cuánto hará? 56. Entonces, 7 por 8, 56. Entonces colocamos el 56 acá. Y hacemos la respectiva resta. A 8 le quito 6, me quedan 2. A 5 le quito 5, me quedan 0. Bajo el 3. Ya vamos a terminar esta división. Vamos a ver qué pasa. De la tabla del 7 que me dé 23. ¿Cuál? 7 por 3. 7 por 3, 21. Y entonces acá restamos. A 3 le quito 1, me queda
2 y a 2 le quito 2 me queda 0. Entonces normalmente las divisiones decimos el cociente y me queda residuo 2. Cuando trabajamos con la parte entera. Pero entonces ahora vamos a aprender a trabajar con la parte decimal. Entonces vamos a ver qué parte le queda acá. Es decir, vamos a dividir 7 entre 43.283 entre 7. A todos les queda esta parte entera, pero entonces vamos a repartir este 2. Lo vamos a repartir también acá, a ver cuánto le queda a cada uno. Entonces vamos a mirar a ver. Entonces, cuando ya termina la división, siempre que se hace, cuando pasan estos casos, terminó la división, se agrega la coma, ojo, siempre, en todos los casos, siempre, se agrega la coma y acá se agrega un 0. Ese es el proceso que siempre se hace cuando se termina acá. Entonces se agrega coma y se coloca un 0 acá. Y comienza ya otra vez la tabla del 7 que de 20. Entonces acá vamos a colocar, si colocamos el 3 se pasa, 7 por 2, 14. Entonces coloco acá el 14 y hago la respectiva resta. A 0 no le puedo quitar 4, entonces se quedan, cogemos un grupo de acá, 10, a 10 le quito 4 me quedan 6, y a 1 le quito 1 me queda 0, entonces me quedo 6 acá. Voy a seguir colocando decimales acá. Ya coloqué la primera décima. Voy a seguir colocando decimales acá. Entonces, profe, agrego otra coma acá. No, 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 ya. Usted solamente en el proceso, cuando usted coloca una coma, ya, solamente una sola coma. Y ya no tiene que agregar más coma. Que es lo que debe hacer. Si usted quiere colocar, seguir colocando decimales acá, entonces le agregamos otro 0. Siempre vamos a terminar la resta y agrega otro 0. Vamos a agregar 2 decimales en este caso. De la tabla del 7 que me dé 60. 7 por 8. 7 por 8, 56. Acá. 7 por 8, 56. Y hacemos otra vez la resta. A 0 le quito 6, no puedo. Entonces, como es un grupo, se quedan 10. Se quedan 5. A 10 le quito 6, me quedan 4. 5 le quito 5, me quedan 0. Y en este caso, hasta aquí podríamos dejar este ejercicio. Entonces, 43.283 dividido 7. Si yo voy a repartir lo más aproximado posible, dependiendo, no sé de qué estamos hablando acá, eso depende del contexto. Si yo voy a repartir 43.283 entre 7, entonces cada reparto, entre esos repartos que vamos a hacer, cada uno va a quedar con 6.183,28. Solamente que no le estoy dando contexto a esto. Hasta aquí terminaría la división. Pero yo puedo seguir colocando decimales y aquí le agrego 0 y sigo haciendo la resta, sí. Eso para agregar los decimales que sea hasta donde termine. Puede ser un decimal finito o uno infinito. Entonces, por lo general siempre se agregan 2 decimales o 3. Pero usted lo puede hacer 4, 5, 6, los decimales que usted desee. Entonces recordemos, esta es la parte entera, la parte decimal. 6.183 como 28 centésimas, esa sería como la respuesta. Entonces mire que no fue complejo, solamente fue agregar los ceros acá. Ahora vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Borramos este ejercicio y vamos a hacer este ejercicio ya, el B. Vamos a colocarlo acá. 742.123 dividido 14. Uy, profe, pues ya nos coloca estas divisiones con 2 cifras y yo todavía no he repasado eso. Entonces tenemos que ir al video. Ahí es un video de cómo se hace división por 2 cifras y aprendemos a hacer ese proceso. Para empezar a desarrollar esta división por 2 cifras, si usted no sabe, como le digo, la mayoría de estudiantes tienen dificultades. Entonces, ¿qué le recomiendo? Haga la tabla del 14 acá. Inclusive la vas a hacer conmigo. ¿Por qué siempre hago énfasis en esto? Que la mayoría no sabe dividir. Cuando es por 2 cifras no sabe. Porque es que yo lo hago llevándola, pero no saben cómo llevándola ni siquiera. Ese es un proceso que se hace mental, la resta se hace prácticamente mental, pero muchos no reconocemos eso. Entonces usted lo va a ir haciendo conmigo. Entonces lo primero que va a hacer, lo primero que usted tiene que saber para aprender a hacer divisiones ya con decimales, que cuando terminemos coloquemos decimales, es aprender a dividir por 2 cifras.
Entonces empiece conmigo. Vamos a hacer la tabla del 14 acá. Cuando usted va a aprender apenas a dividir por dos cifras, entonces, ¿qué te recomiendo? Primero haga la tabla del 14. Entonces la vamos a hacer acá. Inclusive la van a hacer conmigo y van a mirar que no se va a demorar. 14 por 1. La van a hacer hasta el 9. 14 por 2. 14 por 3. 14 por 4. Vamos a empezar. 4 por 1, 4. 1 por 4, 4. Y 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 3 por 4, 12. Llevo 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. Mire que eso no demora. 4 por 4, 16. Llevo 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. Sigamos acá. 14 por 5. 14 por 6. 14 por 7. 14 por 8. Y ahorita hacemos el 14 por 9 acá. 5 por 4, 20. Llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. Mire que no demora. Yo no me estoy demorando. 7 por 4, 28. Llevo 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. 8 por 4, 32. Llevo 3. 8 por 1, 8. 9, 10, 11. Mire que no me estoy demorando. 9 por 4, 36. Llevo 3. 9 por 1, 9, 10, 11, 12. Entonces mire que este proceso no demora para usted empezar a hacer esta edición, porque ahorita yo lo voy a decir, lo hago mental, como lo hacen nuestros abuelos, nuestros papás, no van a entender mucho la división que voy a hacer. Entonces, primero copie las multiplicaciones, la recomendación. Eso me demoro, pero lo más importante es que les quede claro. Y ahora sí, empecemos. ¿El 14 cabe en estos dos primeros dígitos? Sí, porque es menor. Entonces cogemos las dos cifras. Entonces buscamos de la tabla del 14, ojo, de la tabla del 14, que de 74 se aproxime. Entonces miremos acá. Que de 74 se aproxime. Este ya se pasa. Entonces mire, 14 por 5. 14 por 5 da 70. Entonces mire que es el mismo proceso de la resta que yo estaba haciendo con una cifra. Solamente que ya lo estoy haciendo con 2. A 4 le quito 0, 4. 7 le quito, perdón, sí, a 7 le quito 7 da 0, no hay necesidad de colocarlo, bajamos el 2. Vuelve y vaya conmigo, entonces vuelve y dice, compárese con este de la tabla del 14 que 42 o se aproxime. De la tabla del 14 que 42 o se aproxima, acá encontramos uno, el 3. Y da el mismo 42, vea. A 2 le quito 2, 0. Y a 4 le quito 4, 0. Ya no hay necesidad de colocar este. Bajo el 1. Pero es que no quedó en la misma posición. No, a veces no tiene que quedar. La idea es ir bajando e ir ubicándonos acá. Vuelve y comenzamos de la tabla del 14 que de 0, 1. Acá es donde muchos cometen también otro error frecuente. No saben ni siquiera qué colocar. Empiezan a bajar. No. Ya usted bajó, ya le toca mirar de la tabla del 14 que de 0, 1 o que de 1. ¿Qué número de la tabla del 14 da 1? Ninguno. Entonces, en esos casos que usted hace, coloca 0 al cociente. Y baja el otro numerito. ¿Dónde lo va a bajar? Por acá, no. ¿Dónde lo va a bajar? Al lado del número que está acá, el 1. Y vuelve y dice, de la tabla del 14 que me dé 12. ¿Cuál de la tabla del 14 me da 12? Tampoco hay ningún número de la tabla. Entonces vuelve y coloca 0. Profe, tantos ceros, sí, los que sea necesario. Y bajamos el otro porque no dio, ya colocamos el 0 al cociente. Bajamos el 3. Ahora sí, vuelve. De la tabla del 14 que me dé 123. Entonces miremos acá cuál. Profe, no hay ninguno. Usted mira el que más se aproxima. Si usted coloca 9, 14 por 9 da 126, no. Entonces tiene que ser el anterior, 14 por 8. No se puede pasar de 123. Entonces si yo coloco el 9 me da 126, no se puede. Entonces vamos a colocar el 8. 14 por 8 da 112. Acá. Y vamos a hacer la resta. 1, a 2 le quito 1, me queda 1, y a 1 le quito 1, 0. Listo. Ahí terminó la división. Entonces, si yo divido 742.123, digo 14, me da
53.008. Está la parte entera, pero como estamos aprendiendo a dividir y además colocándolo en la parte decimal, pues también a repartir esto, que quede ya lo más aproximado, que quede bien repartido, entre comillas, bien repartido, o sea, que quede la parte entera y también la parte decimal, es decir, todo repartido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando termina la división, ya eso lo trabajamos en el anterior ejercicio. ¿Qué se hace? Se coloca la coma decimal, coma, y en este caso se agrega 0. Mire que es lo mismo. Coma 0 cuando termina la división. Cuando ya tenemos el residuo. Entonces se coloca la coma y se agrega 0 siempre. Y empezamos normal. Voy a borrar esta partidita acá, el 14 por 1. Vamos a borrarla acá para ver si que no nos quede tan estrecho ahí. Y volvemos de la tabla del 14 que me dé 110. Entonces miremos. Si yo coloco el 8 se me pasa a 112, no, entonces da el 7. Entonces el 7. Entonces 14 por 7 ya da 98. Vamos a colocarlo acá. Y hacemos la resta. A 0 no le puedo quitar 8. Entonces como es un grupo acá, y este queda en 0. A 10 le quito 8, me quedan 2. A 0 no le puedo quitar 9. Entonces recogemos un grupo acá, se quedan 10, este queda en 0. A 10 le quito 9, me queda 1. Entonces aquí está, me quedó 12. Pero ya terminé. Si usted quiere, yo le agrego un decimal. Si usted quiere agregarle otro decimal, ¿qué hace? Dígame qué hace. Colóquelo. Hágalo usted mismo a ver si ya sabe. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle otro decimal acá? No quede esperando que yo haga la cosa. Termínelo usted. Ese es el proceso que debemos hacer todos. Cuando usted está estudiando un contenido educativo, en este caso virtual, lo importante es que usted ya esté aprendiendo a resolver esto. Entonces, ¿qué se hace? Supongo que ya lo hicieron ahí. Se coloca el 0. Recuerde que ya no hay que colocar coma, ya la primera como que usted colocó ya. Entonces, y volvemos lo mismo, de la tabla del 14 que me dé 120. ¿Cuál? Si coloco el 9 se pasa, el que más se aproxima es 8. 14 por 8 da 112. A 2 le quito 0, no se puede. 10, este queda en un grupo. A 10 le quito 2, me quedan 8. A 1 le quito 1, 0 y a 1 le quito 1, 0. Pero yo lo quiero dejar hasta ahí, está bien. Pero es que yo me engomé, como dicen por ahí, o me emocioné y voy a seguir colocando decimales. Colóquelo, eso es una forma de practicar, de hacer práctica con esto. Entonces vamos a hacer el último. Usted se engomó ahí, como dicen por ahí, se engolosinó. Entonces, de la tabla del 14 que me dé 80. Si yo coloco el 6, ojo, se pasa a 84, no se puede pasar. Vamos a colocar el 5. 14 por 5 da 70. 0 le quito 0, 8 le quito, me queda 10. Y ahí, si usted quiere, agregar un 0 y le agrega otro decimal. Entonces ya tenemos la parte entera. Entonces, si 742.123 se divide entre 14. Entonces, acá en cada parte quedaría con 53.008,785 milésimas. Ahí está. Entonces, mire que este proceso no es tan complejo. Lo más difícil es colocar los ceritos, sería ahí lo más difícil, porque ya lo otro es un proceso muy mecánico, que a medida que vas haciendo ejercicios ya los vas desarrollando de forma más fácil. Pero lo que te aconsejo, debes saber dividir por 2 y por una cifra de lo normal con el residuo, porque a partir del residuo es que usted ya después empieza a sacar los decimales. Esa es la primera parte. Mire que no es complicado. Ahora vamos a seguir haciendo el punto C. Voy a borrar esta parte. Uy, eso porque tan cortico, eso es más fácil, posiblemente puede ser más fácil, inclusive puede ser más difícil para algunos. 3 dividido 9. Los números naturales, vamos a mirar entonces como en este caso, ¿qué hacemos? Entonces empezamos, ojo acá que este comienza. Entonces el 9 en el 3 no está. Como vamos a empezar a trabajar con decimales, entonces colocamos. Digamos que el 0 es el cociente, pero ya cuando usted coloca el 0 acá, cuando usted coloca el 0 acá, ya tiene que agregar la coma obligatoriamente.
que cuando usted empieza ya la división, como ya terminó como tal, el 9 en el coso no está a cero, se coloca de una vez el cero y coloca la coma. Y hace lo mismo que en el anterior. Bueno, ya como el 9 en el 3 no está, se colocó este cero, coma, y ya empezamos a hacer lo que estábamos haciendo ahorita. Voy a colocar este 3 acá un poquito más por arriba acá. Acá. Entonces, ¿qué se hacía en el anterior? Se agregaba para colocar un número, para colocar decimales, se agrega el cero. Y empiezas de nuevo. De la tabla del 9 que 30. El 9 por 3, 27. Y hacemos la resta. Recuerden que yo hago ese proceso con resta. A 0 le quito 7, no se puede. Te quedan 2. Perdón acá. A 10 le quito 7, me quedan 3. A 2 le quito 2, me quedan 0. Profe, ¿puedo seguir haciéndole, colocándole decimales? Sí, ¿qué es lo que hago? Ya, eso ya lo sabemos. Se coloca el 0, acuerde que ya no hay necesidad de colocar coma porque ya está. Y de la tabla del 9 que 30, el 3, 9 por 3, 27. Entonces, ojo que aquí va a pasar algo muy curioso, va a presentar un patrón, algo que pasa muy recurrente acá. Mira, mira, a ver qué pasa. Entonces ya 30 menos 27 ya lo tenemos, no tenemos que volver a hacer eso, da 3. Ah, pero es que quiero colocarle otro. Agregue 0 y del 9 en el 30, 3. 27. Y también queda 3. Pero entonces si yo siempre me va a dar 3, 3, 3 acá. Sí, siempre le va a dar 3. Entonces va a dar un número decimal periódico, eso se le llama periódico infinito. Entonces mire que ya... Entonces siempre se va a repetir el 3. Uno llama, se va a repetir una periodicidad, se va a dar un periodo, se va a repetir este mismo 3. Entonces decimal periódico. Y eso sí, infinitamente que se va a dar. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, cuando tengamos estos casos donde siempre va a dar este, entonces colocamos una rayita acá. Eso va a indicar que el 3 siempre se va a repetir en esos casos y ahí terminaría esta división. Cuando no se presente este caso, que sea el número, porque no podemos determinar cuándo se va a dar o cuándo no se va a dar. A veces, en este caso podemos determinar que sí. Hay otros casos que puede que se repita y luego se empiece a variar los decimales, pero esos ya son otros casos diferentes. En este caso, como ya sabemos que siempre se va a repetir, siempre se va a dar 30, menos 27, 30 y aquí siempre va a dar 3. Entonces en estos casos le colocamos la rayita. Hay muchos casos. Entonces no siempre todos los casos va a ser eso. Entonces mire que esta división tampoco es compleja. ¿Cuál parte entera tenemos? Cero, no tenemos parte entera. La parte decimal, véala acá. Entonces mire, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a borrar este acá. Y entonces sigue 23 dividido 83. Ya estás con dos cifras. Entonces, de la tabla del 83, que me dé 23. ¿Cuál? De la tabla del 23 que no está, no existe. Entonces, ¿qué se coloca? Lo mismo ahorita. Entonces, 0, cociente acá y colocamos la coma. Siempre ya se coloca de una vez la coma. Entonces, ¿qué se hace acá? Lo mismo ahorita, va a correr este 23, lo coloqué muy acá. ¿Qué le agregamos acá? Un 0. Ahora sí, se supone que debemos hacer la tabla. Acá vamos a hacerla un poco ya sin colocar todas las tablas acá. De la tabla del 83, que se aproxime a 230. Entonces, aquí como ya tenemos tres cifras, ojo. Una forma de yo saber eso es mirar del 8, de la tabla del 8, que se aproxime a 23. Sería el 2, 83 por 2. Entonces sería 83 por 2. 2 por 3, 6. Y 2 por 8, 16. Porque mire que usted lo hace hágalo por 3, 83 por 3, 3 por 3, 9 y 3 por 8, 24. Entonces mire que da 249. Si yo coloco el 3 acá, me da 249, no me da la resta, entonces por 2. 83 por 2 da 166. Vamos a hacer esa resta. A 0 le quito 6, no se puede.
se quedan 10, se quedan 2. A 10 le quito 6, me quedan 4. A 2 le quito 6, un poco de puede, entonces quedan 12, se quedan 1. A 12 le quito 6, me quedan 6. Y a 1 le quito 1, me quedan 0. Ahí ya le coloqué, ya tenemos, queremos colocarle otro decimal, entonces lo mismo, se agrega 0. Entonces el proceso aquí es con lo de los ceros. Lo mismo, tenemos 3 números. Para ustedes determinar, entonces determine cuántas veces está el 8 en el 64. 8 por 8 es 64, vamos a mirar a ver, 83 por 8. 8 por 3, 24, llevo 2, 8 por 8, 24 y 2, 66. No, se nos pasa. Entonces vamos a hacerlo 83 por 7. 7 por 3, 21, llevo 2, 7 por 8, 56 y 2, 58. Entonces mire que este proceso de la edición ya la deben de saber. Entonces, de la tabla del 83 que me da 640, el que más se aproxima es el 7. Entonces 581. A 0 no le puedo quitar 1. Entonces te quedan 3, se quedan 10. A 10 le quito 1, me quedan 9. A 3 le quito 8, no se puede. Entonces, este quedan 13 y este quedan 5. A 13 le quito 8, quedan 5. Y a 5 le quito 5, me queda 0. Entonces, ¿qué número colocamos acá que no lo coloqué? Que dio 581, el 7. Entonces, 83 por 7 da 581. Se hace la resta. Entonces, ahí tenemos el resultado de esta división. 23 dividido 83 me da un aproximado de 0,27. Yo le puedo sacar, aquí no le voy a colocar rayita a este, no. Que no me dio 7, 7, 7, no, no. Este yo le puedo seguir sacando decimales y no agregarle un 0 acá. Entonces, en este caso terminaría esta división. Y con esto terminamos el caso 1, que lo quise dar así como el caso 1, que es cuando encontramos un número natural con otro natural y esa división que hagamos resulta un número decimal. Entonces ahora vamos a ver el siguiente caso. Bueno, para el caso 2, se nos va a presentar que tengamos un número decimal dividido un número natural. Entonces, por ejemplo, en este caso, 68.673,24 dividido 3 o 126,75 dividido 4. Entonces mire que ya no tenemos dos naturales, sino un decimal y un natural. En este caso también, 0,895 dividido 6. Entonces, un racional, que ya habíamos hablado de eso, o en este caso un decimal, número decimal con un natural, decimal con natural, decimal natural. Coloqué uno de dos cifras porque también es necesario para estos casos, cuando nos presente división por dos cifras, también lo podamos hacer. Entonces vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Igual el proceso tampoco es complejo. Hay que mentalizarlo. No, pero es que estamos trabajando con decimales y no sé. No. Hay que empezar a cambiar la mentalidad en matemática. Eso es solamente la parte operativa. Cuando entremos en resolución de problemas, ahí de pronto hay que quemar un poquito más de neuronas. Este proceso siempre es mecánico. Eso es identificar los elementos básicos cuando se hace un proceso de división y ya. Ah, pero ¿de cuánto que agregarle cero? ¿Cuándo se coloca la coma y ya? Eso no tampoco tiene ningún grado de dificultad. Vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. Entonces tenemos 68.673, coma, vamos a colocarla de otro color para que identifique más, coma, 24 dividido, bueno, vamos a acá, 3. Entonces recordemos, empezamos el proceso normal de la división. Listo, ahorita vamos a encontrar acá en un dilema, pero ya lo vamos a empezar a desarrollar. Listo, entonces empecemos. Voy a ver esto acá. De la tabla del 3 cabe en el 6, sí. Entonces se coge una sola cifra. De la tabla del 3 que es 6, 2. 2 por 3, 6. Recuerde que yo lo hago restando. Y bajo el 8. De la tabla del 3 que me dé 8. También el 2 por 3, 6. Coloco el 6. Y aquí me queda 2. Bajo el 6.
De la tabla del 3 que me dé 26, el 8. Mire que en eso usted puede tener las tablitas ahí al lado, porque todavía no las ha aprendido. 3 por 8, 24. Hace la resta, le queda 2. Y bajo el 7. De la tabla del 3 que me dé 27, ¿cuál? 3 por 8. Ah, bueno, acá hay otro que se aproxima, 3 por 9. Ojo, para los que de pronto cometen ese error, que a veces pasa, lo que yo iba a hacer acá. Entonces, si yo vamos a suponer que yo coloco el 8, vamos a suponer, a 24. Entonces yo hago la resta y eso me queda 3. A usted no le puede quedar lo mismo que está acá. Listo, no se puede. Entonces, ¿qué hago acá? Ahorro. Entonces, aquí usted no puede tener esto. Entonces, por si usted se equivoca, usted me identifica, no le puede quedar el mismo 3. Entonces, en la tabla del 3 que 27, el 9. 9 por 3, 27. 0. Bajo. Estamos haciendo recorderis también de división acá con números naturales. Bajo el 3. Ojo, que aquí cuando termina la coma ahí es donde empieza la parte que vamos a explicar. Entonces, en la tabla del 3 que de 3, el 1. 3 por 1, 3. Entonces aquí quedaría 0. Listo. Ojo acá. La división no ha terminado, sigue acá. Entonces voy a hacer eso. Por eso no es necesario que lo hagan, solamente que lo hace para hacer la representación acá. Cuando usted ya termina esta primera parte entera con este número natural, cuando usted ya la termina, ya usted debe colocar la coma. Es decir, usted llegó hasta acá abajo, el 3 terminó, listo. Entonces, ¿qué hace usted ya? Ya terminó y coloca la coma. Coloca la coma. Y ya que es lo que usted hace, ya como ya colocó la coma, ya baja el siguiente número, bajo el 2. Ya hace como el proceso normal, no se fije ya, entonces bajo el 2. ¿El 2 dónde lo coloco? Bajo este 0, donde iba el proceso normal. Entonces, ojo, cuando usted ya termina la edición normal, ya se coloca la coma, donde está la coma. Y ya usted empieza bajo el 2, ¿dónde lo coloca? Como si estuviera haciendo el proceso normal. Y vuelve y dice, en la tabla del 3 que de 0, 2. No hay ningún número de la tabla del 3 que de 0, 2. Entonces, ¿qué se hace? El primer decimal es un 0. ¿Se puede? Sí, claro. Y cuando ya termina, entonces, ¿qué hace? Bajo el 4. Bajo el 4. De la tabla del 3 que me da 24. ¿Cuál? El 8. 8 por 3, 24. Y da 0. En este caso, mire que ya no hay más decimales acá. Quedó así. Quedó 68.673,24 dividido 3 da 22.891,08. Y quedó una parte exacta acá. Aquí ya no podemos hacer más, ya no podemos agregar más decimales, no. Que yo le agrego otro cero acá, puedo agregarle otro cero acá y ya ahí termina ahí, y siguen ceros. Entonces mire que esta división no fue compleja, lo más difícil o lo que se debe determinar o identificar cuando se hace este tipo de división, cuando es un decimal y un natural, es que cuando se llegue a la coma, cuando se llegue ya se termina acá, ya se agrega la coma y ya se bajan los demás números y lo que se agregue ya son los decimales que tiene el número. Entonces mire que no fue compleja. Entonces, vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer la B. De que esos procesos no son complejos, son sencillos. Entonces, 126,75. Voy a colocar de rojito. Eso es de mucha atención. Yo por eso siempre coloco la coma de otro color. Que a veces es más de atención que no presenta ningún grado de dificultad alto para decir que es un proceso complejo este de la división. Dividido 4. Especie normal. De la tabla del 4 quede 12. Quede 1, no da. Entonces, pruebo como dos cifras acá. De la tabla del 4 quede 12. 3. 3 por 4, 12. 0. Muchos pruebas de, pero ¿por qué no coloca el otro 0? No hay necesidad. Si quiere lo coloca. 0, 0 es igual a 0. Eso no hay problema en colocarlo. Ahí terminé. Bajo el 6. De la tabla del 4, que me dé 6. El 1. 4 por 1, 4. Coloco el 4, hago la resta, listo. Ahí termina la parte entera, esta parte.
Mire que ya sigue lo de la coma. Ya terminé. Como ya terminé esta parte, ¿qué hago? Estoy esperando, ¿qué hago? Se coloca entonces la coma ya terminó la parte, esa parte entera, coloco la coma y bajo. ¿Cuál bajo? Bajo el 7. Y vuelve el mismo proceso de la tabla del 4 que me dé 27. De la tabla del 4 que me... Si coloco 6 por 4, 24, 9 por 7 por 4, 28. Entonces, ¿cuál más se aproxima? El 6. 6 por 4, 24. Queda 3, 2 menos 2 da 0. Bajo el 5. Y vuelve de la tabla del 4 que me dé 35. ¿Cuál? Y coloco el 9, 9 por 4, 36, no se puede. El 8. 8 por 4, 32. Hacemos la resta, 3. A 3 le quito 3. Profe, ya ahí terminó la división. Ya no se puede sacar más decimales porque ya terminó. No. Ya acá ya terminó, pero yo puedo seguir sacando decimales. ¿Cómo? Ya terminé todo. Aquí ya no tengo que bajar nada. Pues cuando ya no tengo que bajar nada y hay que empezar la otra, voy a seguir colocando decimales, se le puede agregar el 0. Mire que ya terminó toda la división. Ahora sí agréguele 0, que ya no tengo que bajar nada. Y volví, dice la tabla del 4 que de 30. 7 por 4, 28. Y a 0 no le puedo quitar 8. Me quedan 10, 2, a 10 le quito 8, me quedan 2. A 2 le quito 0. Pero yo quiero seguir haciendo porque yo creo que ya voy a terminar. Bueno, agregue el otro 0. Ya, eso ya lo que se sigue es 0, 0, 0. Es lo que usted siga colocándole ahí. Entonces, de la tabla del 4 que de 20, 5. 5 por 4, 20. Y mire que ya, eso ya no tiene, esto llega hasta acá. 31,6875 acá. Mire que tiene todos estos decimales. Todos. Pero la parte entera es 31. Entonces mire que este proceso no es complejo, no es complejo. Un decimal finito porque termina, no, ya no hay más decimales, mire que ya no, que terminó en 0. Entonces mire que el proceso no fue complejo. Sencillito, tener en cuenta dónde se coloca la coma cuando es con esto y ya no es ningún proceso complejo acá. Vamos a hacer el siguiente, sería el C. Vamos a hacer el C, a ver cómo nos va. Oh, que el C ya tiene otra particularidad. Mire que aquí tiene el 0, aquí el 6. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. Entonces sería 0,895 aquí dividido 6. Entonces acá, 6 en el 0 no está. Acá. Pues colocamos el 0, ojo, y empezamos de una vez con la coma, ese ejercicio. Entonces ya tenemos que empezar acá cogiendo estos dos numeritos. Cuando nos pase eso, ya que colocamos de una vez el 0, entonces coge el otro numerito. De la tabla del 6 que me dé 8. ¿Cuál? 6 por 1, 6. Vamos acá. Queda 2. Bajo el 9. Yo coloco esto de rojito para que nos identifiquemos cuando bajemos. De la tabla del 6 que me dé 29. 6 por 4. Que si colocamos 6 por 5 me pasa. 6 por 4, 24. 9 le quito que me quedan 5. Y bajo el 5. De la tabla del 6 que me dé 55 se aproxima. Entonces colocamos el 9. 6 por 9, 54. Entonces restamos, me queda 1. Aquí ya terminó la división. Mire que ya no hay que... Si usted quiere seguir colocando decimales, si quiere, agregar uno más. Mire que cuando ya termina toda la división, independiente como la estemos haciendo, si ya colocamos la coma, si usted quiere continuar colocando decimales, como ya terminó todo, ya no tiene que bajar nada acá, entonces ya lo que pasa es agregar 0. Desde la tabla del 6 que me dé 10, el 1. 6 por 1, 6.
Y a 10 le quito 6, me queda, bueno, creo que hemos un grupo, se quedan 0, a 10 le quito 6, me quedan 4. Y ya si usted quiere le agrega el 0 y lo sigue haciendo, pero entonces aquí tenemos otro, ya tenemos el resultado. 0,1491, ahí tenemos esos decimales, mire que no fue un proceso complejo. La parte más compleja es al inicio, de colocar el 0 y ya coger estas dos. Entonces mire que no es un proceso complejo. Vamos con el punto D. Sería 3,92 dividido 5. Muchos dirán, bro, es que hay otros procesos que se puede hacer para no trabajar con decimales. O sea, al inicio, multiplicando por 100 y acá por 100. 392 dividido 500. Hay otros procesos para hacer esto, otros. En este momento no voy a hacer otro tipo de procesos para no generar una confusión como en los procesos que estoy enseñando. Pero hay otras formas, otras alternativas de desarrollarlo. Usted tiene que mirar cuál sería la más viable para aprender. Listo. Entonces aquí volvemos. De la tabla del 5 en el 3, no está. 5 en el 3 no está. Entonces empezamos. Entonces aquí 0. Cuando se coloca el 0 al inicio, de una vez se coloca la coma. Y ya cogemos estos dos. Entonces ya se hace el proceso normal. Mire que lo más difícil es al principio. Usted identificar esa parte. De la tabla del 5, que es 39. 7. 7 por 5, 35, el que más se aproxima. A 9 le quito 5, me queda 4. 3 le quito 3, me queda 0. Y bajo el 2. De la tabla del 5 que me dé 42. 8. 8 por 5, 40. Y me queda 2 acá. Mire que aquí ya terminó la división, pero ¿de qué se hace? Ya, mire que todo es la rutina, agregue 0. Y de la tabla del 5 que me dé 20, 4. 5 por 4, 20, 0. 0,184. Entonces ahí terminaría 3,92 dividido 5 a 0,184. Mire que este ya no es un decimal finito, hasta acá llega 184. Ya no hay más decimales, acá ya no se puede hacer. Entonces mire que es un proceso también sencillito, estas dos. Y vamos a hacer uno con dos cifras. No nos pierdas a tampoco de dos cifras cuando les coloque un ejercicio de ese estilo. Entonces sería 6.543,23 dividido 12. Profe, ¿cómo hago división por dos cifras? Haga la tabla del 12, no le pereza, hágala rápido. ¿Qué sería? No la voy a hacer aquí tan pegada como ahorita. Bueno, vamos a hacerla acá. 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, aquí 12 por 4, 12, 24, 36, 48, 12 por 5, 12 por 6, 12 por 7, 12 por 8, 12 por 9. No le dé pereza hacerla. 5 por 2, 10, llevo 1, 5 por 1, 1, 6, 6 por 2, 12, llevo 1, 6 por 1, 6 y 1, 7, 7 por 2, 14, llevo 1, 7 por 1, 7 por 1, 7 y 1, 8, 8 por 2, 16, llevo 1, 8 por 1, 8 y 1, 9, 9 por 2, 18, llevo 1, 9 por 1, 9 y 1, 10. Es importante hacerlas. Pero que es que eso tan largo trae lo mismo, sí. Pero cuando usted ya aprenda esta parte, ya después usted lo puede hacer mental muy bien. Ahora sí empecemos. De la tabla del 12, que me dé 65. Recuerde, como dos cifras. Que en 6 no se pueden. ¿Cuál? El 5. Pero le digo que se hace ya más sencillo. 5. 12 por 5, 60. Entonces colocamos el 60 acá. 5 le quito 0,5. Bajo el 4. De la tabla del 12 que es 54. ¿Cuál da 54? ¿Cuál se aproxima? El 4. 12 por 4 da 48. ¿Qué más se aproxima? A 4 no le puedo quitar 8. Entonces quedan 14. Este en 4. 14 le quito 8, me quedan 6. Otro le quito 4, me quedan 0. Bajo el 3.
De la tabla del 12 que me dé 60, 5. 12 por 5, 60. 3, 0. Ojo acá. Yo no le coloqué esta coma de rojo. Ojo. Aquí ya terminé. Ya como tengo un decimal acá, entonces ¿qué hago? Coloco la coma y bajo el 2. Mire, no se me olvide, porque ya terminó la parte entera, me quedó 3. Coloco la coma y bajo el 2. Lo coloco aquí debajo. De la tabla del 12, que me dé 32. 12 por 2. 24. A 2 no le pido quitar 4, entonces se quedan 2, este quedan 2, a 2 se le quitó 4, ¿me quedan cuánto? 8, 2 le quito 0 y bajo el 3. Bajo este 3. De la tabla del 12 que me dé 83. Miremos ahí. Si es por 7 se pasa, entonces por 6. 6 por 2 es 72. Entonces aquí restamos 1 y 1. Ahí ya finalizaría este proceso. Si usted quiere seguir sacándole decimales, lo puede hacer. Entonces le agrega el 0 y dice la tabla del 12 que es 110. Entonces ya lo hace con 9 y empieza a hacer ese proceso. Mire que esta parte no fue tan complicada. Y entonces tendríamos el caso 2 para desarrollar un proceso de edición. Mire que tampoco fue complejo, solamente es identificar qué pasa en cada caso. Cuando termina la parte entera ya se agrega la coma. Cuando termina toda la edición usted puede agregarle el 0 y seguir sacando decimales. Esa es la primera parte. Bueno, ahora para los casos, el caso 3, yo estoy haciendo eso en 4 casos, nos falta el último. Para el caso 3, se nos puede presentar que tengamos un número decimal con una adición de otro número decimal. Entonces son varios casitos que nos presentan y varias las situaciones. Yo estoy haciendo unos casos particulares, pero son muchos los casos, esos son los más usuales, o los que nos pueden presentar. Entonces se puede presentar un decimal más largo acá, otro más largo acá, pero estamos identificando unos casos más particulares, ¿listo? Como para aprender a abordar este tipo de situaciones o de ejercicios y aprendamos a desarrollarlos. Entonces vamos a hacer este primero, entonces sería 423,8 dividido 0,7. Uy, profe, pero ¿cómo hacemos eso con un decimal acá? Sí, acá hay dificultad para hacerlo, porque nosotros normalmente lo hacemos con un número natural acá, un número entero acá. Entonces aquí se presenta la dificultad porque tenemos una coma. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta coma ya no esté? Hay un procedimiento que es es un procedimiento que se hace para transformar, vamos a decir así, no eliminar, transformar este 0,7 en otro y también esta parte. Entonces vamos a cambiar, a cambiar la dinámica o la forma de esta expresión que tenemos acá en otra. Es como de hacer otra expresión equivalente a esta, pero ya sin decimales. Entonces, ¿qué se hace? Cuando usted tenga, en este caso, ¿cuántos decimales tiene? Uno. Aquí cuántos decimales tiene uno, pero nos vamos a fijar en este. Para quitar, aquí lo más importante en estos casos es que cuando usted vaya a hacer la división ya no tenga esta coma decimal acá, en este. Entonces, miren, les voy a mostrar algo. Entonces, esta división yo la voy a expresar de esta forma, 423,8 sobre 0,7. Eso es otra forma de expresar esta división. ¿Para qué les voy a explicar esta? Para mostrar lo que voy a hacer. Entonces, para yo transformar esto, entonces, para yo eliminar o cambiar, quitar esta coma de acá, por decirlo así, entonces yo voy a multiplicar. En este caso tiene un decimal. Entonces, voy a multiplicar por 10. 10 arriba, 10 abajo. Profe, ¿qué pasa si tiene dos decimales? Por ejemplo, el 5, vamos a suponer el 5. Entonces ya no se multiplica por 10, sino que ya se tiene que multiplicar por 100. Ojo que esto lo explicando es para que vayan bien. Profe, que es que esto tiene 3 decimales. Entonces ya no, para eliminar esta coma,
ya no se multiplica por 100, sino ya se hace por potencias de 10. Entonces aquí ya tiene 3, entonces aquí se multiplica por 1000 y así sucesivamente. Eso es algo más procedimental. Entonces en estos casos, cuando usted tenga esto, entonces para usted poder eliminar, estamos hablando de este caso, una sola coma, en este caso nos fijamos el de abajo, yo multiplico por 10. ¿Qué es lo que hace multiplicar por 10? Se corre la coma a una cifra a la derecha. Entonces, por ejemplo, este caso quedaría 423 y ya eliminamos la coma. Esta se corre a la derecha. Entonces, si la coma queda acá, ya se elimina aquí la coma. Y lo mismo del 7. Se corre la coma. Entonces, 0,7. Si corremos la coma, entonces ya quedaría 0,7. Y el 0,7 ya no hay necesidad. Entonces quedaría, la división que vamos a hacer es 4238 dividido 7, que es igual o equivalente a decir 423,8 dividido 0,7. Uy, profe, pero ¿qué es eso tan complejo? Muy complejo. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, cuando usted vaya a hacer la división, entonces usted mira los decimales de acá. ¿Cuántos decimales tiene? Apenas tiene un decimal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, este también este decimal que está acá lo voy a correr acá, que es un solo decimal, entonces colocaría 423. Y esta coma la va a correr una a la derecha, porque aquí apenas hay una a la derecha, 8. Si fueran dos dígitos acá, entonces tendré que correr dos a la derecha, que había que agregar un 0 acá. Entonces, en este caso sería, solamente se corre una a la derecha porque este tiene solamente un decimal, dividido 7. O 0,7. Usted lo corre uno a la derecha, 0,7, porque es lo mismo que 7. Y empezamos a hacer la división. ¿Cómo usted se da cuenta que yo ahorita voy a hacer este proceso bien? Usted ahorita lo hace en la calculadora. Hace esta división en la calculadora y vas a mirar que va a dar lo mismo que nosotros vamos a hacer acá. Lo voy a colocar con rojo acá. Entonces voy a empezar esta división de una vez. De la tabla del 7 quedé 42. Que 4 no. 7 por 6, 42. 0 bajo el 3. De la tabla del 7 quedé 3. Yo coloco eso acá con rojito. De la tabla del 7 quedé 3. No existe. Entonces, ¿qué se hace? 0 al cociente. Ojo con ese. Bajo el 8. De la tabla del 7 quedé 38. El 5. 7 por 5, 35. Vamos a la resta acá. 3, 0. Ya, recordemos. Ya terminó la división. ¿Qué se hace cuando termina la división? Se agrega la coma, se agrega el 0. Aquí sí. Convertimos este caso, que era el caso 3, en el caso 1, que es la de la división con dos enteros, miren, dos naturales, sería más sencillo. Y acá empezamos a hacer la división normal. Entonces, de la tabla del 7 queda 30. 7 por 4, 28. Se quedan 10, 2. A 10 le quito 8, me quedan 2. Si voy a agregar otro, entonces coloco el 0. Recuerden que si voy a agregar otro decimal, le agrego el 0. De la tabla del 7 que me dé 20. 7 por 2, 14. A 0 no le puedo quitar 4, entonces se quedan 10, 1. A 10 le quito 4, me quedan 6. Vamos a dejarlos ahí. Entonces, 423,8 dividido 0,7 me da 605,42. Y eso ya lo puedes verificar en la calculadora. Sino que hicimos una transformación, una expresión equivalente acá a esta, la desarrollamos. Y mire que no fue complejo. Vamos a hacer el otro ejercicio. Entonces sería 1642,16 dividido 1,3. Pero entonces vamos a hacer lo mismo ahorita ese procedimiento, no, hagámoslo más rápido. Entonces miremos cuántos decimales tiene, 1. Entonces le voy a quitar la coma decimal acá de una vez, lo voy a hacer con 13. Le voy a quitar, mire que le quité solamente tiene un decimal. Entonces le voy a quitar ese porque voy a multiplicar como si fuera a multiplicar con 10. Pero si yo multiplico acá, entonces está también.
Entonces, si yo corrí una coma a la derecha, mire que ya le quité esta coma, la corrí a la derecha, esta también, entonces corramos solamente uno a la derecha, entonces el número ya me quedaría acá. Entonces ya no quedaría 1642, sino se quedaría 16.421 y ya se hace la parte normal. Profe, queda un decimal normal. No importa si queda un decimal. Solamente nos tenemos que fijar en el de este número con el que se va a hacer la división. Solamente tiene un decimal, entonces se corre solamente uno a la derecha y este también se corre uno a la derecha. Mire que acá lo corrimos, lo pasamos. Que es lo mismo que multiplicar por 10 y por 10. Ese es otro proceso más complejo. Y vamos identificando. Entonces, ¿ahora qué se hace? Vamos a hacer la división normal. Entonces, acá, de la tabla del 13 acá, que en el 16. Profe, nos va a tocar hacer toda esa multiplicación por 13. Hágalo usted así. Yo ya lo voy a hacer con otro método alternativo también. Hay muchas estrategias para hacer la división. La idea es que usted haga la tabla del 13 y ya la empiece a desarrollar. Yo acá lo voy a hacer con otro proceso más parecido, pero no, ya es como más al cálculo acá. Entonces nos fijamos. De la tabla del 1 que 1, en este caso, de la tabla del 13 que se aproxima al 16, el 1. 13 por 1, 13. Aquí, o sea, le quito 3, me queda 3, 1 le quito 1, me queda 0, bajo el 4. De la tabla del 13 usted mismo lo puede hacer, que 34, ¿cuál se aproxima? O de la tabla del 1 que se aproxime al 3, también lo puede decir. 13 por 3, usted lo puede decir así. Mire a ver si se le pasa. 3 por 3, 9 y 3 por 1, 3, da 39. Entonces 13 por 3 no lo podría colocar. Vamos a hacerlo con 13 por 2. 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 26, sí. Entonces da 26, 13 por 2 da 26. Hago la resta. Vamos a colocarlo acá bien. A 4 le quito 6, no se puede. Entonces se queda 14 le quito 6, me quedan 8. A 2 le quito 2, 0. Bajo el 2. De la tabla del 1 que me dé 8. El 8. Vamos a ver si 13 por 8. 13 por 8, ¿cuánto me da? 8 por 3, 24. Llevo 2. 8 por 1, 8. 9, 10. 104. No se me pasa. Vamos a hacerlo con 13 por 7 entonces. Mire que por ahí les digo que es mejor tener todas las tablas acá. Usted no tiene que hacer ese cálculo. 7 por 3, 21. Coloco el 1 y llevo 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. 91 tampoco. Entonces vamos a hacerlo con 13 por 6. 6 por 3, 18. Llevo 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. 78. Acá sí. De la tabla del 13 que se aproxime a 82 del 6. 6 por 13 da 78. Y hagamos la resta. 2 le quito 8. No se puede. Entonces se quedan 7. A 12 le quito 8. Me quedan 4. A 7 le quito 7, 0. ¿Cuál bajo? El 1. De la tabla del 13 que me dé 41. Entonces, de la tabla del 1 que me dé 4. Entonces, vamos a ver si 13 por 4. Miremos a ver. 4 por 3, 12. Llevo 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. No, se me pasa. 13 por 4 no me da. Entonces, hagámoslo con 13 por 3. Que esa ya la tenemos. No, sí, vale acá. 13 por 3 ya la tenemos. 39. Aquí el que más se me aproxima es el 3. Acá. 13 por 3, 39. Hagamos esta resta. A 1 no le puedo quitar 9. Quedan 3 y se quedan 11. A 11 le quito 9, 2. A 3 le quito 3, 0. Ojo, aquí ya terminé la división con la parte entera. Entonces ya que sigue, lo mismo que el mismo caso decimal con natural. Entonces, recuerda, este caso 2. Entonces, ya aquí coloco la coma, que ya terminó la parte, y bajo el 6. Usted no puede agregar 0 todavía, porque usted todavía no ha terminado la división. No, usted no puede agregar 0. No termine la división. Solamente que como ya terminó la parte entera, tiene que agregarle la coma. Ahora, la tabla del 13 queda 26. ¿Cuál? 2, véalo acá. 13 por 2, 26. Acá está. O sea que esta ya tiene apenas un decimal. Una décima. Entonces sería 1642,16 dividido 1,3. Me da como respuesta 1263,2. Entonces mire,
ese proceso. Proceso, sí, algo largo, algo complejo a veces, pero no es tan difícil como para identificar sus elementos. Listo. Y vamos a finalizar entonces con el caso número 4, donde vamos a encontrar otra diferencia ahí también significativa. Bueno, ahora para el caso número 4 nos podemos encontrar con un número natural dividido un número decimal. Solamente vamos a hacer un caso, que ya los demás casos son similares. Entonces, en este caso tenemos 13.856 dividido 0,5. Entonces, lo mismo que es parecido al anterior. Solamente nos tenemos que fijar en esta parte decimal. Solamente tiene una décima. Un decimal, perdón. Entonces, acá, 5 décimas tiene solamente un decimal. Entonces, lo mismo. Entonces, vamos a hacer 13.856 dividido 0,5. Entonces, como solamente tiene un decimal, entonces vamos a quitar ese decimal. Vamos a multiplicar por 10. Ya les dije cuál era el proceso. Entonces, se corre la coma a la derecha una vez. Entonces, como si estuviéramos multiplicando por 10, te quedan 5. Si tuviera un 1, quedarían 13. Entonces, dependiendo, como aquí quedan 0,5, 0,5 solamente se coloca el 5. Por ejemplo, si tuviera un 1 acá, entonces 1,3, entonces se corre a la derecha y quedaría como 13. Ya quedaría una división por dos cifras. Como quedó 0,5, pero el 0 a la izquierda no tiene valor acá en la posicional, no tiene valor, entonces en este caso solamente quedaría el 5. ¿Y qué es lo que pasa acá? Vamos a correr esto un poquito acá. Este queda en 5. Ya la corremos a la derecha. Usted tiene que correr supuestamente uno a la derecha acá. Pero es porque yo estoy multiplicando por 10 acá y por 10 acá. Entonces, como aquí ya no hay decimal, que hay que correr la coma a la derecha, entonces como estoy multiplicando por 10, usted simplemente le agrega un 0. Entonces, cuando usted tenga un número natural acá y tenga un decimal acá, entonces uno lo que hace es, dependiendo de los decimales que tenga, le agrega ceros acá. Si tuviera dos decimales, entonces le agrega dos ceros acá. Si tuviera tres decimales acá, le agregaba tres ceros acá. Eso es como el proceso. Pero es muy complejo eso a veces con tantos casos, sí. Eso el proceso de la división es de los más, de los que más casos tiene como para uno identificar. Porque se puede presentar muchas situaciones, natural con natural, decimal con natural para hacer la división. Pero en este caso es así. Entonces, si usted tuviera dos decimales acá, serían dos ceros que se agregarían acá. En este caso solamente tenemos un decimal, entonces se agrega un solo cero acá. Y se hace la división como en los demás casos. Ya tenemos natural con natural. Mire que estamos transformando la expresión. Entonces, para este caso, entonces empecemos. De la tabla del 5 que me dé 13, 2 por 5, 10. A 13, a 3 le quito 0, 3, 0, bajo el 8. La tabla del 5 que me dé 38, 7, 7 por 5, 35. Es 3, 0, bajo el 5. La tabla del 5 que me dé 35, el 7, 35, 0, bajo el 6. Continúo haciendo los 6. A ver conmigo, es la tabla del 5 que me dé 6, el 1. Por 5, 5. Queda 1, bajo el 0. Y de la tabla del 5 que me dé 10, el 2. 2 por 5, 10. Entonces miren la particularidad acá. Dividimos un número entero con un número decimal y me dio un número natural. Eso se puede dar, no siempre vamos a tener números que ven con decimal, ¿no? En este caso, no hay necesidad de agregar un cero acá y colocarle una coma cero y colocarle un cero, no hay necesidad. Que no falta el que haga eso y lo puede hacer. Ojo, ya acá terminó la división. Entonces, 13.856 dividido 0,5 me da 27.712. Uy, profe, ¿por qué con un natural dividido un decimal da un número más grande? Eso es curiosidad de las matemáticas que se hacen interesantes analizarlas, pero en otra temática abordará este tipo de situaciones. Porque este número dividido esto da 27.000. Algo curioso, pues, que a veces identificamos en las matemáticas, que hay que entrar a
analizarlo. Ahora, el profe, que es que yo le agregué un cero, faltan, pueden hacerlo, no falta, la coma, entonces le agregó la coma, le agregó el cero, de la tabla de 5 que es cero, cero, entonces se agregó un cero acá, también es válido, porque igual 27.712,0 es igual a 27.712 sin tener que hablar de la coma. Esta expresión está bien escrita también, no está mal hecho este proceso. Y ya con eso finalizamos como la parte operativa de este proceso de división con naturales. Ahora vamos a hacer dos ejercicios donde se involucren problemas con división de decimales y donde nosotros podamos aplicar el contexto de lo que hemos aprendido. Entonces vamos a resolver los siguientes dos ejercicios. Bueno, vamos a empezar a resolver este problema. Vamos a identificar sus elementos, hacer la interpretación y aplicar la operación si es necesario. Entonces vamos a mirar, entonces a identificar primero la primera parte. Entonces, tengo 100 kilogramos de carne. Si yo sé repartir de manera equitativa esta carne a 8 personas, ¿cuántos kilogramos le corresponde a cada persona? Entonces, lo primero que les decía, lo que cuando vamos a hacer la interpretación de un problema, esa parte ya se ha trabajado varias veces en algunos videos. Primero hacemos la parte gráfica. Entonces, tiene una cantidad total de carne. Entonces, voy a hacer la representación como si esta fuera 100 kilogramos. Entonces, acá está, voy a colocar kilogramos acá. Tengo 100 kilogramos de carne, pero yo debo repartir. Entonces voy a repartir eso a 8 personas. Acá está, entonces voy a hacer este reparto. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8. Si son más, yo colocaría, estos punticos ya me indican. Entonces acá yo puedo hacer la representación. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8. Entonces una primera interpretación de este problema es eso. Tengo tanta carne y voy a hacer el reparto de estos 100 kilogramos a 8 personas. Y vamos a tener en cuenta que estas 8 cantidades que voy a repartir, a estas 8 personas les voy a repartir la misma cantidad, porque aquí habla una palabra muy importante, equitativamente. Entonces una primera interpretación es eso, entonces tengo tanta carne y la voy a repartir en 8 personas, un reparto. Ahora, luego el gráfico, ya tengo una interpretación, un reconocimiento del problema. Entonces vamos a colocar la palabra clave, palabras clave. Entonces, vamos a observar acá. Una palabra clave puede ser repartos o repartir. Entonces vamos a colocarla acá. Repartir. Es literal. Que en otros contextos, en un contexto, este contexto de repartir puede ser dividir. Repartir, dividir. Distribuir. Puede ser otro contexto. Puede colocar distribuir. Usted tiene que hacer una distribución de la carne. Y la otra palabra que es súper importante para que lo que me lleve a hacer el proceso, que lo haga con una operación específica, es esta palabra equitativa. Equitativa. Que en otras palabras yo lo puedo interpretar como con la misma cantidad, la misma. Entonces mire que aquí sí me resultaron varias palabras clave. Repartir, distribución, distribuir la carne y equitativa. ¿Qué me indica equitativa? Que a cada uno le va a tocar la misma cantidad, a uno no le va a tocar más que otro. Entonces esta palabra equitativa nos lleva a un contexto ya. Entonces cuando yo en un problema tengo que tenga que hacer una distribución, un reparto, y ese reparto tenga que ser en cantidades iguales, ya de una vez me está diciendo que eso se resuelve con la operación división. Operación. Entonces, cuando yo tenga estos dos, que es un reparto, y que también sea con la misma cantidad, cuando tenga estos dos elementos en un problema, ese problema me está indicando que yo puedo hacer eso en el proceso con la operación división. Entonces, bueno, ¿qué hay que dividir? Bueno, 100, tengo 100 entre 8. Vamos a dividirlo entre 8. Ya vamos a hacer la operación. Entonces, mire que vamos dándole la interpretación, el desarrollo a los problemas. Ahora, en la tabla del 8 en el 10, está una vez 8 por 1, 8. Hacemos esta resta. Me quedan 0, 10 le quito 8, me quedan 2. Bajo el 0. En la tabla del 8 que me dé 20.
2 por 8, 16. Acá restamos, me queda 0, no le puedo quitar 6, entonces te quedan 10, 1. Ahí le quito 6, me quedan 4, 1 le quito 1, 0. Ah, ya también me quedó sobrando 4. 4 kilogramos, no, pues ya todos esos 4 kilogramos yo no me los puedo llevar. Aquí dice que estos 100 kilogramos los vamos a repartir entre 8 personas, entonces aquí me está diciendo, entonces les va a tocar a cada uno de a 12 kilogramos, pero me están sobrando 4, entonces esos 4 me los quedo yo, entonces ahí es donde entra la importancia de los números decimales. Entonces ahí es donde entra la importancia de seguir haciendo el proceso para que cada uno le corresponda la misma cantidad. Es decir, yo esos 4 kilogramos que me quedan, yo no los puedo dar a otra persona, ni me los puedo llevar porque yo voy a repartir todo eso. Entonces, ¿qué se hace? Ya terminó la división. Recuerde que es natural con natural, es el caso 1 que lo hicimos al inicio. Cuando termine se agrega la coma y se coloca el 0. De la tabla del 8 que es 40, el 5. 8 por 5, 40. Y hacemos la resta. Entonces aquí ya acaba. Entonces ahora sí, ya cada uno a este le tocó coma 5. Eso ya lo trabajamos con al inicio. Le tocó 12 kilogramos y medio. Entonces mire que la importancia de reconocer el concepto de número decimal, que ya lo hemos hablado, parte entera y el coma 5 que indica mitad. Entonces, el 12 me indica que son 12 kilogramos enteros que le va a corresponder a cada persona, cada una de esas 8. Y también y el coma 5 le va a tocar la mitad, o sea, si estamos hablando de kilogramos, eso sería una libra, el coma 5. Entonces, 12,5 kilogramos le toca a cada uno. Entonces, ¿ya terminamos? No. Entonces vamos a hacer la solución. O sea, solamente fue la operación, solución. Entonces responda a lo que ustedes le están pidiendo. ¿Cuántos kilogramos le corresponde a cada persona? Entonces a cada persona le corresponde 12,5 kilogramos. ¿Qué les dije yo? Hago un proceso de verificación, que esta respuesta sí tenga coherencia. Por ejemplo, sí, 12 kilogramos, mire que sí coincide, son entre estas 8 personas. Se puede hacer multiplicar 12,5 para mirar el proceso de verificación por 8 y mira a ver si le da los 100 kilogramos. Eso puede ser un proceso de verificación. Vamos a hacerlo acá si quieren, verificación. O identifica también si hizo bien la interpretación de esta parte, palabras clave. Si usted se va a dar cuenta, entonces 12,5 lo vamos a multiplicar por 8. 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 2, 16 y 4, 20. Llevo 2. 8 por 1, 8 y 2, 10. Como esto tiene un decimal acá, entonces acá se corre la coma acá, que eso lo vamos a trabajar en otros los videos, multiplicación de decimales, y aquí me daría los 100 kilogramos. Esto sería una parte para verificar ese proceso con la división, haciendo la multiplicación y mirando si cada uno efectivamente tiene 12,5 kilogramos, le corresponde. Entonces miren el proceso que no es simplemente hacer una operación y ya, no. El proceso de resolución de problemas, la orientación que siempre doy es hacer el gráfico, palabras clave, operación, solución y un proceso de verificación, que para este caso es este. Pero usted tiene que identificar todo. El proceso de verificación implica todo eso, reconocer e identificar todos esos elementos. Listo, vamos a hacer el siguiente problema. Bueno, para este segundo problema tenemos el siguiente planteamiento. Un carro recorrió 198 kilómetros en 3 horas. ¿Cuánto recorrió en promedio por hora? Entonces empezamos. Vamos a empezar a hacer la interpretación. Vamos a hacer un gráfico. Siempre intentemos hacer una representación gráfica del problema. Gráfico. Entonces podemos marcar el recorrido. Vamos a hacer la representación que hizo el carro. Vamos a suponer que el recorrido fue este. Entonces hizo este recorrido de 198 kilómetros. Vamos a colocar acá 198 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En 3 horas. Vamos a hacer acá las 3 horas. Entonces esta puede ser una interpretación inicial de lo que es el problema. Entonces todo este recorrido y todo esto dice demoró ¿cuánto? 3 horas para hacer este recorrido. De acá a acá son 3 horas.
y la distancia fue esta. Esa puede ser una primera interpretación. ¿Que hay otras formas de interpretar este problema? Sí, hay muchas. Esta es una forma de hacer una interpretación gráfica de esto. Ahora vamos a marcar palabras clave que nos lleven también a comprender el problema. Entonces, ¿cuánto recorrió en promedio por hora? Recordemos, la pregunta también nos indica qué es lo que se debe hacer. Entonces, en este caso, hay una palabra clave, promedio. Entonces, vamos a colocarla acá. Cuando me dicen promedio, de una vez me está diciendo, hago una división de la cantidad total dividido las 3 horas y eso me va a dar la hora. Entonces, cuando en un problema usted ya tenga la palabra promedio, en su medida le están diciendo, usted tiene que hacer una división. En este caso, le están diciendo, vaya eso por hora. Entonces, tiene que coger los 198 kilómetros y vamos a ver cuánto recorrió por hora. Entonces, el promedio es un elemento acá estadístico que nos va a permitir hallar el recorrido que hizo el carro en un solo kilómetro. Entonces, con solamente esta palabra, ya nosotros podemos hacer empezar a hacer la parte operativa. Entonces, vamos a hacerla acá. Operación. Entonces, tengo 198 kilómetros y voy a dividir eso entre 3, que son las 3 horas. Entonces, cuando yo divida eso entre 3, me va a dar cuánto recorrido en una hora, cuántos kilómetros. Entonces, vamos a empezar a hacer esta división. Entonces, de la tabla del 3, que me dé 19. Entonces, ¿cuánto? 6 por 3, 18. 9 le quito 8, me queda 1. 1 le quito 1, me queda 0 y bajo el 8. De la tabla del 3 que me dé 18, el 6. 6 por 3, 18. 18. 0. Profe, ahí terminó, no falta el que como estamos haciendo con decimales. Profe, bueno, ya se terminó la división, entonces coloco la coma y agrego el 0 acá. De la tabla del 3 que es 0, 0, no está 0. Y profe, me dio 66,0. Está mal escrito, ¿qué es? Sí existe, claro. El 66,0 existe. Entonces lo que quiero llevar a eso, nos puede haber dado un decimal con un número, un decimal diferente acá con diferente de 0, una décima que nos sea diferente de 0, sí. En este caso me dio 66,0. Profe, ese número está mal escrito, no, está bien. Y esa sería el cociente que nos dio, colocando acá el procedimiento. Muchas veces esperamos que siempre nos den decimales, no siempre. A veces el decimal en este caso podría ser 0 y no hay ningún inconveniente. Entonces ya hicimos la primera parte. El que no le colocó el 0 y no le colocó eso, ¿también está bien? Sí, está bien. Vamos a hacer la solución. ¿Cuánto recorrió en promedio por hora? Entonces, en promedio por hora, vamos a colocar en promedio por hora, recorrió 66,0 kilómetros. Y así quedaría la respuesta. Profe, ¿podemos hacer el proceso de verificación? Claro. Y ahorita hicimos ese proceso, verificación. Entonces, si en una hora hizo esto, entonces 66,0, lo vamos a multiplicar por 3. 3 por 0, 0. 3 por 6, 18. Llevo una. 3 por 6, 18 y una 19. Recordemos aquí tiene un decimal. Entonces se corre acá. Entonces daría 198. Entonces mira acá. O 198,0 que también está bien escrito. Y así terminaría este problema. Fácil, un poco complejo, ya eso depende pues de la persona y de la práctica que haya tenido. Entonces con eso damos finalizada la clase. Entonces tener en cuenta que para hacer un proceso de división, la parte operativa, se pueden presentar muchos casos, que usted divide un número natural con un número natural y le dio un número decimal, como lo vimos,
un natural, un decimal, un decimal y un decimal, y para todo se utilizan diferentes estrategias. Ya lo importante también es saber aplicar esos casos en problemas en contextos reales. Y lo importante acá en la interpretación o resolución de un problema de esos es que usted identifique elemento por elemento y pueda llegar a una conclusión. No simplemente hacer una operación, inclusive a veces sin sentido, porque no tendría profundidad en los procesos matemáticos que usted haga. Listo. Espero que les haya gustado la clase, un poco extensa por la complejidad de la temática, pero muy enriquecedora. Que les vaya muy bien y hasta una próxima. Bueno, ya para finalizar dejamos la siguiente tareita. Recordemos que siempre que se hace una clase, en este caso relacionada con operaciones con decimal, en este caso la división, se deja, se plantean algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar y así profundizar en el tema o en la competencia trabajada. Para este caso tenemos lo siguiente, el número 1, resuelve los siguientes ejercicios. Entonces se colocan las divisiones, usted ya identifica a qué caso corresponde. 8.475 dividido 8, 95.483 dividido 13, aquí entre naturales. 452,147, esta es coma decimal, dividido 12, 352,3, dividido 0,3 y 6 dividido 8. En el número es un problema, teniendo en cuenta, recuerden que esto le vamos a hacer el gráfico, palabras clave, la operación, la solución y el proceso de verificación que se trabajó en el video. Y por último, voy a escribir los ejemplos explicados en clase. Vamos a tomar esto como si fuera una clase que es de autoformación. Entonces es importante que escriban los ejercicios y los vayan desarrollando conmigo. Esta es la tareita para que podamos profundizar en los elementos tratados y podamos enriquecer nuestros saberes. Hasta luego.